Hola. En la anterior grabación estuvimos haciendo los problemas de diédrica de la prueba de selectividad, bueno, de la prueba de acceso a la Universidad de Madrid, de dibujo técnico, claro está, de julio del 2020. Y vimos que, aunque nos centramos normalmente en diédrica, pero uno de los ejercicios era de axonométrica, trimétrica, y dijimos que lo íbamos a resolver. Y aquí estoy, resolviéndolo. Entonces, bueno, vamos a acercarnos un poquito, vamos a leer el enunciado, como siempre, con atención, para enterarnos bien, ¿no? Está por aquí, bien, ¿se ve bien? Sí. Dice, representa la perspectiva axonométrica teniendo en cuenta los coeficientes de reducción de un cubo de arista A, indicando solo las aristas vistas. Bueno, normalmente las axonométricas no plantean grandes problemas cuando son isométricas, que es lo que suele ser. Este es un ejercicio un poco anómalo en el sentido de que utiliza una trimétrica, es decir, trimétrica quiere decir que los tres ejes, en vez de estar con distancias iguales, es decir, normalmente lo que suele ser más usual en diédrica, perdón, en las axonométricas, es que se utilice la isométrica, es decir, los tres ejes con igual inclinación. En este caso hay uno más pequeño, otro intermedio y otro más largo. Es decir, que tenemos tres direcciones del espacio, pero que las tres están ligeramente inclinadas, es decir, no están las tres con la misma inclinación, sino que cada una tiene una inclinación propia. Lo que sí se mantiene es el ángulo recto entre los ejes, eso por supuesto, ¿sí? Esa es una característica propia de todas las axonométricas, ¿no? Bien, en realidad, bueno, me he preparado esta maquetilla para entender bien sobre todo lo del coeficiente de reducción, que es algo muy sencillo, pero que a veces la gente se lía con eso, ¿eh? Entonces, fijaros que aquí tenemos la posición de los tres ejes, pero en el espacio, y su proyección, que más o menos se coincide con el origen de los tres ejes, coincide con el O que hay abajo. El O tendría que ser O proyectado, o sea, O', o O sub 1, bueno, pero en fin, da igual. Lo de la nomenclatura yo no soy muy exigente con eso. Bueno, el caso es que la relación que hay entre lo que mide el eje de verdad y su proyección, evidentemente no puede ser, o sea, su proyección no aparece en verdadera magnitud. Eso pasa siempre, que tenemos una proyección de algo que no es paralelo al plano de proyección. Es decir, si por ejemplo, en el caso de una escuadra, si esta la ponemos así, o sea, perpendicular al plano de proyección, esta distancia no puede ser igual a esta, aunque las veamos iguales, que esa es la cuestión. Es decir, que la verdadera magnitud muchas veces se ve igual, o sea, cuando se proyecta en el mismo sitio se ve igual que su proyección. Entonces, la relación entre la verdadera magnitud y su proyección es el coeficiente de reducción. Y en el caso de la trimétrica, como es este, cada eje tiene su propio coeficiente de reducción. Bien, entonces, lo que veis, los tres planos formados por los tres ejes y su interrupción, su corte, sus trazas, se podría decir también, o sea, con el plano de proyección, eso nos da una pirámide. Una pirámide cuyos ángulos en el vértice son ángulos rectos. Fijaros que sabiendo diédrica, por eso insisto tanto en la diédrica, este problema es muy sencillo. O sea, entender lo que es el coeficiente de reducción se entiende sabiendo diédrica. Porque para ver la relación que hay entre el coeficiente real, o sea, la medida real del eje y su proyección, lo único que tenemos que hacer es un abatimiento. Aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo podemos hacer el abatimiento si no conocemos esta magnitud real tampoco? Bien, pero conocemos el ángulo. Si sabemos que este ángulo va a ser de 90, aplicamos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo ya sin más dilación. Vamos a dejar esto aquí al lado para que nos acompañe mientras resolvemos esto. Vamos a poner el acetato y vamos a empezar ya para que veáis que esto no supone ningún problema grave.
Bueno, bueno, yo aquí he elegido una medida, o sea, que los tres ejes se cortan a una distancia determinada, pero podrían ser más largos o más cortos. O podría incluso estar al revés. Es decir, que los tres ejes vinieran así, es decir, que cortaran por debajo. O sea, que estuvieran hacia abajo los planos, los planos determinados por los ejes, ¿no? ¿Entendéis? O sea, esto al revés, ¿no? Es decir, que el plano de proyección estaría encima, no debajo. Eso de que esté de delante a atrás, como es una proyección cilíndrica, en realidad da absolutamente igual que esté delante o detrás. ¿Vale? El caso es que hay una relación entre un ángulo que se forma aquí, que no es como en isométrica, que es de 120, aquí será de lo que sea, no lo he medido y además me da igual. La relación que hay entre este ángulo de 90 y este ángulo de lo que sea. Es decir, que lo único que tenemos que hacer es situar una traza de corte de esos planos con el plano de proyección. Una característica es que siempre son perpendiculares, esa traza perpendiculares al eje opuesto, es decir, que esto vendría por aquí, perpendicular a este, ¿no? Y el eje, o sea, este punto O, el O abatido, se vería en esa misma dirección. Este parece que está en el centro, pero no está en el centro. Ahora veremos, porque para hacer aquí un ángulo de 90 grados podemos resolverlo por arco capaz. Es decir, si nosotros hacemos que esto sea un ángulo de 180 y hacemos un arco capaz de ese 180, pues será los 90 que necesitamos, ¿no? ¿Veis? Esto sería la mediatriz. Estoy haciendo esto para hallar el punto medio. Incluso no hubiera sido imprescindible hacer las dos partes porque va a ser perpendicular, con tal de tener un punto aquí. ¿Veis? Como no coincide en el centro, está un poquito ladeado. O sea, es que parece que se aproxima a una dimétrica, es decir, da la sensación de que estos dos ejes son iguales, pero no, tienen una pequeña diferencia. Bueno, el caso es que ahora, poniendo centro en este centro que he hallado, vendrá el arco por aquí. Vamos a ver, comprobar que está bien. Sí, por aquí, y pasará por aquí. Este es lo que nos interesa. Lo demás, bueno, se puede insinuar, pero vamos, donde me interesa es ahí. Es decir, aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Qué puedo comprobar que es de 90 grados? Pues incluso antes de dibujarlo puede ser conveniente comprobarlo. Es decir, sí, o sea, es 90 grados, sí, efectivamente. Es decir, este es, fijaros, este es el Z abatido, y este es el I abatido. ¿Lo veis? El I abatido. Y este sería el O abatido. Entonces ya podemos empezar a colocar aquí dimensiones reales y llevarlas a su sitio. O sea que vamos a hacerlo con azul, por ejemplo. Bueno, me cojo la medida de A, que nos piden, en realidad lo que nos piden es una cosa sencillísima, ¿no? Un cubo, ¿no? Vamos a ver, es esta medida, sí. Bien, pues esta medida nos la ponemos a partir de O, aquí y aquí, ¿no? Y ahora nos la llevamos al eje, ¿no? Es decir, que por una línea que será perpendicular a la charnela, no he puesto el símbolo de charnela, pero se puede poner, porque esto es una charnela tal cual, exactamente igual que las de diédrica. Daros cuenta, estamos trabajando en diédrica, lo único que no tenemos la proyección en el vertical, que eso en diédrica nos facilita las cosas, es decir, que la diédrica no es más complicada, aunque ese desdoblamiento de imágenes a veces nos confunde, ¿no? Pero la diédrica sobre todo es, ese desdoble lo que hace es facilitarnos las cosas. Aquí tenemos que hacer un abatimiento como si fuera en diédrico directo, o sea, sin
sin tener en cuenta, por supuesto, ni línea de tierra ni la otra proyección, ¿no? Bien, esto ya, lo que tengo aquí, esto ya es definitivo, ¿eh? Es decir, que aquí estará una de las aristas, lo voy a poner discontinuo, ¿eh? Porque esta parte va a estar tapada por lo otro, ¿no? Y fijaros que ya una de las caras de ese hexaedro regular o cubo, ¿eh? Ya lo puedo poner tal cual, ¿eh? Vendrá este por aquí, ¿eh? Y este otro paralelo al z, o sea, todas las verticales serán paralelas al z, claro está, ¿eh? Vendrá por aquí. Ahí. Eso es, bien. Ahora, esto. Ahora puedo hacer lo mismo entre z y x, ¿eh? Puedo hacer lo mismo. Como ya, en fin, como esto ya lo sabemos, ¿eh? Vamos a plantear otra posibilidad. El abatir solamente un eje, ¿eh? Que es una cosa que también se suele hacer, ¿eh? E incluso habría otra posibilidad, es decir, que vamos a plantear, fijaros, en realidad la posibilidad más sencilla es la siguiente. Fijaros que cuando tenemos así esa pirámide, ¿eh? Aquí, no, mira, uy, casi ha coincidido, no lo he hecho a propósito, pero casi coincide, mira. Bueno, cuando esto es como si tuviéramos el desarrollo de una pirámide, ¿no? Las tres caras de la pirámide desarrolladas, ¿no? Entonces fijaros que la distancia aquí hay en el z abatido será la misma aquí. Este es el z también abatido, ¿eh? Claro, porque proviene de la misma arista, ¿no? Del mismo eje z. El eje z está aquí y se desdobla en dos, ¿no? Y lo mismo pasará con el i, ¿eh? El i, estaban aquí, este es el i, y se desdobla en dos. Luego, por lo tanto, el eje i y el eje z sé cuánto miden, lo tengo aquí ya en verdadera magnitud. Luego lo puedo llevar a su sitio. Como o abatido también estará sobre la perpendicular, ¿eh? A la charnela, este punto me lo puedo encontrar muy fácilmente, ¿eh? De esta manera, es decir, porque lo tengo en verdadera magnitud ya. Ese sería un método, ¿eh? Que si acaso vamos a insinuarlo, vamos a dejarlo ya planteado por si y luego lo hacemos con el otro, es decir, que yo tengo esto, tengo la charnela que vendría con esta dirección, ¿eh? Y ahora el abatimiento de z por el otro lado, ¿eh? Vamos a ver, este z por el otro lado, ¿eh? Vendría aquí, ¿eh? Luego, por lo tanto, este también es o abatido, ¿eh? Este es o abatido, ¿eh? Y z está aquí en verdadera magnitud. Y por lo tanto, fijaros, aquí me sale, que es lo que iba buscando, este sería x en verdadera magnitud, ¿eh? Es decir, vamos a comprobarlo, bueno, aunque no es igual de medida, pero este es z, este es x, y se proyectan aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Lo veis? Este tramo, claro está, no todo, ¿eh? Sino este tramo, ¿eh? Bueno, pero ya os digo que íbamos a ver cómo se hace por otro método. Otro método, ¿cuál podría ser? Para abatir solamente un eje, ¿eh? Aunque evidentemente si abatimos dos de golpe mejor, ¿no? Pero en fin, para abatir solamente un eje lo que haríamos sería, como quien dice, abatir el plano que pasaría por uno de los ejes y la apotema de la cara opuesta de esa pirámide, ¿eh? Ahí se forma un triángulo también. Un triángulo rectángulo, porque el eje con respecto al plano forma un ángulo recto también. O sea que sé que es un ángulo recto, ¿no? Entonces, si yo, vamos a hacerlo con el azul, ¿eh? Si yo cojo esta distancia, es decir, desde aquí, ¿eh? Hasta aquí, ¿eh? Yo cojo esa distancia y utilizo esto mismo como charnela, ¿no? Pues puedo encontrar O y lo situaré no aquí, sino aquí, ¿eh? Es decir, ¿dónde estará? Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Dónde estará O? Vamos a ver. Pues utilizo el mismo procedimiento de arco capaz. Lo que pasa es que aquí
será aplicado, vamos a hallar la mitad, será aplicado a esta distancia, no a la intersección con los ejes, ¿no?, del plano de proyección, sino que será esta, aquí está la mitad, esta me la llevo para abajo para ver dónde está la mitad, es decir, donde corta la mediatriz, corta aquí, espérate, coja bien, es este, no sé por qué, ahora el verde no pinta, bueno, da igual, ¿dónde está el azul? Aquí, vale, este, aquí, en realidad, daros cuenta, en realidad ya lo tenía resuelto, o sea, esto lo estoy haciendo un poco para que quede claro todas las posibilidades que tiene, Bien, entonces ahora pinchando en este centro, cogiendo la medida, o sea, aquí tengo, como quien dice, el arco de 180, o sea, el arco llano, que llevado aquí será el de 90, es decir, que aquí tendré un ángulo de 90, ¿lo veis? Es decir, este sería el eje X abatido, que puedo comprobarlo, como ya lo tenía aquí también, bueno, y este sería el O abatido también, que lo que puedo hacer es comprobar si esta medida que acabo de averiguar, al hacerlo por dos vías, pues sí, es lo mismo, es decir, que me ha dado el mismo resultado. Da igual que lo hubiera hecho aquí el ángulo recto, cogiendo Z y X, que lo haga aquí solamente con el X. Bueno, y ya pues nos podemos dejar de historias y ir a lo que nos interesa, que es terminar esto, ¿no? Es decir, que la medida real de la distancia A, arista, ¿no?, ahora me la sitúo desde O hasta aquí, y la devuelvo a su sitio, ahora perpendicular a la proyección del eje, el eje X, está aquí, luego por lo tanto esto me llega hasta aquí. Pim, pim. Bueno, aquí hay tantas líneas que ya no se ve bien la discontinua, pero bueno, es discontinua, y todas las demás saldrán con esa misma dirección, la dirección del eje X, y llegarán hasta donde ha llegado esta en el eje X, es decir, hasta aquí, ¿no? Mira, clavado, ¿lo veis? Bueno, pues ya está, las del Z saldrán con la dirección del Z, o sea, todas las que son paralelas al Z, me faltaba esta por aquí, ahí me pasa un poquito, pero bueno, da igual, y ahora ya para terminar, pues las que salen con esta dirección, esta viene por aquí, y esta sale por aquí, y esta paralela al I, queda por acá, espérate, ahí. Y ya está. Hubiera sido más interesante, también más largo evidentemente, si en vez de ser un simple cubo fuera una pieza más complicada, ¿no? Pero bien, para ser una trimétrica que no suele ponerse, pues está bien. Bueno, y eso es todo por hoy. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar, ya sabéis. Hasta la próxima.